Buen día para todos, capítulo 21 para Shat Vaera. Aquí van a hablar sobre el nacimiento de Isaac Avinu, Isaac, patriarca Isaac, que como dicen los sabios en el tratado de Maset Rosh Hashanah, en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 10-11, ahí habla sobre que el Escule Alma, para todas las opiniones, Isaac nació en Pesach. Pesach, que es Nisan, en el Jodesh de Nisan, que es Jodesh que es la celebración de Pesach, de la Pascua, y explican los comentaristas por qué nació precisamente en Nisan. Precisamente en Nisan, porque Isaac se geburá, juicios. Y eso fue para utilizar los méritos de Isaac para hacerle juicios a los egipcios. Mientras que Jacob y Abraham nacieron en Tishrei. ¿Y por qué en Tishrei? Porque en Tishrei es un mes de juicios también. ¿Qué? Le hacen juicio a la persona, todos los juicios. Entonces, como ellos son Geset y Tiferet, Rajamín, Tiferet, Geset, para apaciguar todos los juicios. Por eso ellos nacieron en Tishrei. Así explican los comentaristas más a fondo sobre eso. Ahora, capítulo 21. Ahora bien, el Eterno había recordado a Sara conforme había dicho, y el Eterno hizo a Sara conforme había hablado. Dice Rashi, ahora bien, el Eterno había recordado a Sara. Esta sesión fue justapuesta a la anterior con el objeto de enseñar que aquel que pida misericordia a Dios por su prójimo, precisando él de lo mismo, que así como vimos anteriormente que Abraham vino, pidió por Abimelech, eh, para que pudieran procrearse de nuevo, y todo lo que sucedió que vimos en el capítulo anterior. Y aquí, como ellos precisaban de lo mismo, se le responde al primero. Fíjate lo que es lo importante, lo que se estudia aquí, lo que se aprende de aquí. Cómo, cómo todo lo que sucede en la Torá, hay que entender que la Torá, Kadosh Baruj Hu, en la Torá le reveló a Israel todos los secretos de la naturaleza, todos los secretos del mundo. Cómo funciona todo, cómo la persona debe vivir, debe comportarse y debe saber en caso que le suceda algo, cómo tiene que hacer y cómo tiene que comportarse. Si la persona está precisando de, por ejemplo, de parnasá, de dinero, porque no tiene, y él tiene un amigo que no tiene, aquí le está diciendo, si la persona quiere que él tenga también sustento, entonces primero haz plegaria por tu amigo, que como tú necesitas de lo mismo, tú vas a ser respondido también por lo mismo. Te van a responder el cielo de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente así? Porque la persona tiene que saber que la persona tiene que dejar de ser egoísta. Tiene que dejar de estar pensando solamente en sí mismo, solamente en mí, en mí, en mí. Tiene que pensar en los demás. La persona fue hecha para los demás. La persona fue hecha para servir a los demás. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros de Abraham, que corrió hacia los ángeles, corrió a servirlos. La persona piensa que servir a otra persona es como ser un siervo, un servidumbre, algo, es una persona de muy bajo nivel. ¿Quién soy yo para ensuciarme las manos sirviendo a los demás? No, 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 en lo absoluto no. Si tú piensas eso, no has entendido nada, no has entendido para qué estás aquí. Y eso fue lo que sucedió, y por eso desde un principio los sabios dicen, 6000 años este mundo. Dicen, los 2000 primeros años son de Tohu Vavohu. ¿Qué? Como dice al principio que estudiamos en Bereshit, Tohu Vavohu, de confusión y vacío, de confusión y vacío. Esos son los primeros 2000 años. Después de los primeros 2000 años empiezan los 2000 años de Torah. Y después los últimos 2000 años son los 2000 años de la venida del Mesías. Así los sabios en el Tratado de Sanedrín dijeron que así se reparte los 6000 años de trabajo que hay en este mundo. Hoy estamos en el año 5780 y 86. ¿Qué? Quiere decir que ya estamos al final de los 2000 años de la llegada del Mesías. Por eso estamos en todo lo que estamos, y todo se ve que ya se está, como se dice, están tocando las cornetas del tren, diciendo de que ya va a avanzar, ya va a despegar, ya va a salir. El que se montó, el que no se montó, problema de él.
Pregunta, los comentarios dicen, ¿cómo es posible que los dos primeros años se llaman Tohu Vavohu? Vacío y confusión. Ma, ma, ma. Los 2000 años, los 2000 años de Torah empiezan con Abraham Avinu. Abraham Avinu nació en el año 1946 de la creación del primer hombre. 1946, 48 o 46, sí. Que dicen que a los 52 años él fue cuando empezó, más de un principio ya a los 3 años ya conocía al creador, pero todo fue a Sagot fue creciendo espiritualmente y ya a los años 52 años de donde empezó a difundir la emuná mamash en la gente, a regresar a la Bechuvá y todo eso. ¿Por qué? Porque ahí empieza la Torah. Porque la Torah fue dada para eso. Abraham entendió para qué fue dada la Torah. La Torah fue dada para acercar a las personas, a los creados, al Creador. No para sentarme dentro de un cuarto y yo estudio y yo soy el único que me beneficio del estudio y más nada, así como hicieron todos los que estudiaron Torah al principio de los 2000 años. Noé, Shem, Eber, Hanoch, Matushelach, todos ellos que estudiaron Torah, pero hasta ahí llegó. No lo utilizaron para nada, sino para ellos mismos, para el beneficio de ellos mismos y hasta ahí. Eso no se llama Torah, eso se llama confusión y vacío y confusión. Y la Torah no fue hecha para eso. Hasta que llega Abraham y entendió que la Torah es para acercar a las personas, a los creadores, para saber de que uno fue hecho para servir a los demás, para hacer gesed con los demás, misericordia con los demás, ayudarlos, todo lo que hacía. Aquí ya se llama los 2000 años de Torah. Eso no es confusión y vacío. Al revés, él ya sabe para qué fue dada la Torah. Es algo diferente. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo dice Rashi que aquel que pide misericordia a Dios por su prójimo, precisando él de lo mismo, él se le responde primero. Pues en la sección anterior la Torah declara que Abraham rezó por Abimelech y seguidamente se declara que el Eterno había recordado a Sara. Esto indica que la había recordado aún antes de curar a Abimelech. Hay que entender también que porque ellos también hicieron todo lo que tenía que ver con ayudar a las personas y tiene este de darle comida y todo lo que hacían, por lo que ellos vieron de que no tenían hijos y había como un midatadín, cuando la persona, otra cosa que nosotros debemos entender también, cuando la persona piensa o siente que el midatadín está sobre él, los juicios del cielo están sobre él, la persona tiene que buscar hacer misericordia con los demás. ¿Para qué? Para apaciguar esos juicios, para apaciguar los juicios. Es muy importante. Había recordado a Sara conforme había hecho con respecto a su embarazo. ¿Sí? Y por eso fue que no terminó, por eso fue que ellos también empezaron también hicieron, obviamente también por lo que dijimos anteriormente, pero también para eso, para apaciguar los juicios de ver de que no podían tener hijos, cosas que, y había juicios sobre ellos. Entonces apaciguarlo, al ser que ellos daban comida a las personas, ayudaban a las personas, esto y lo otro, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con Gesed, para apaciguar los juicios también. Conforme había hablado con respecto al nacimiento de Isaac, dice Rashi, y donde hallamos el dicho y donde él habla a lo que hace referencia aquí. El dicho del versículo dijo, Dios le dijo, de cierto tu mujer Sara dará a luz un hijo. Y él habla del versículo, la palabra el Eterno vino a Abraham en una visión, en el pacto entre las partes, en donde le especifica, se le declara que este Eliezer no será tu heredero, y en efecto Dios hizo que el heredero de Abraham saliera de Sara. Y el Eterno hizo a Sara conforme había hablado a Abraham, conforme le había hablado. ¿En dónde? En el pacto entre las partes, o cuando se le... En su vejez, esto implica que el esplendor del rostro, Sif Sikunin de Isaac, era semejante al de Abraham. Bereshit, vejez, es interpretada como acrónimo de esplendor de rostro, expresión que designa las facciones y el aspecto del rostro. De aquí se sabe que lo que trae en el Midrash, que al ver eso, de que el rostro de Isaac era semejante a Abraham, entonces a Abraham le decían Isaac, Isaac le decían Abraham, entonces Abraham como vio que de por sí había como eh, no sé si llamarlo falta de respeto, o de repente una confusión entre ellos, de que le digan a Isaac Abraham y Abraham Isaac, porque en aquella época no existía la vejez. Entonces Abraham pidió a Shem de que hiciera un simán, una señal de diferencia entre el padre y el hijo, para que la gente supiera em, poder entender, poder saber quién es el padre y quién es el hijo.
Entonces le pidió a Hashem de que le diera la vejez. De ahí empezó la vejez en el mundo. Y por eso Hashem le dijo, muy, muy bien lo que pediste, empezaré por ti. Por eso te ha dicho que en la vejez, que Sara concibió y dio a luz un hijo por Abraham en su vejez. Por eso está escrito también lo que dice Rashi aquí. Que en el plazo que Dios había hablado sobre el significado de esta frase hay una diferencia de opiniones entre Rabbi Udan y Rabbi Hama. Rabbi Udan dijo, esto enseña que Yitzhak nació a los 9 meses, para que la gente no dijese que en realidad pertenecía a la casa de Abimelech. Rabbi Hama dijo, Yitzhak nació a los 7 meses. Que en este comentario no aparece en las ediciones originales de Rashi. De por sí, podríamos decir que esto nos enseña en el plazo que Dios había hablado. Mashma. Para entender este Rashi, fíjate bien. Fíjate lo que dice Rashi al principio. Para poder entender. Rashi dice de que gracias a la plegaria que hizo Abraham por Abimelech, entonces, como ellos estaban precisando de lo mismo, se le responde a la persona primero. Quiere decir de que también esa fue una de las cosas por las cuales el Creador también les ayudó a que tuvieran un hijo. También fue una causa, por ejemplo, decirlo, fue algo que entre los méritos que ellos tenían. Pero en el capítulo 20 vimos algo, que Abimelech había tomado a Sará. Había tomado a Sará y habían estado, por decirlo así, en un cuarto, la había tomado como para tomarla para él. Pero dijimos de que allí, como vimos que Dios le dice a Abimelech que su esposo es un naví, es un profeta, por lo tanto él sabe que tú no le hiciste nada y no pasó nada. Pero Abraham sabe que no pasó nada. Pero las demás personas, ¿de dónde saben que no pasó nada? Hasta Hashem hizo los simanim, de que ellos no pudieran ir al baño, no pudieran todo lo que sucedió. Pero siempre están los leitzanim, ¿sí? Los payasos de las generaciones, los crédulos, los incrédulos, los que siempre vienen a decir, eso no fue por eso no fue por esto, siempre quieren venir y burlarse de los demás. Y ellos iban a decir que van a decir, tú sabes quién pertenece a ese hijo. Pertenece a Abimelech. Eso es lo que vamos a ver en Parashat Toldot, que eso decían. Eso es de Abimelech y no de Abraham. Por eso es una de las cosas por las cuales dice que en su vejez dice con el esplendor que Isaac era semejante a Abraham. Se parecía a Abraham. Para que la persona no dijeran, viene de Abimelech. ¿Cómo puede ser que venga de Abimelech si se parece a Abraham? Pero podríamos decir también que en el plazo que le había hablado, que dice, esto enseña que Isaac nació a los 9 meses para que la gente no dijese que en realidad pertenecía a la casa de Abimelech. Pero nosotros mismos estudiamos anteriormente que cuando vieron los ángeles, que le dijeron que iba a tener un hijo, esto había sido un año antes. Y pasó hasta un año hasta que tuvieron a Isaac. ¿Sí? Y ese fue el plazo que le dio a Shem. Según el segundo, sí, todo el segundo de Rabbi Hama dijo que nació a los 7 meses. Debe ser menos todavía. Pero ahí se podría decir sobre eso, sobre ese plazo que le dio, ese plazo que fueron un año. Puede ser para saber también cuándo sucedió cada cosa, cuándo vinieron los ángeles, si el capítulo 20 que habla sobre Abimelech, eso pasó antes que vinieran los ángeles. Porque los ángeles ya le dijeron, le avisaron que iba a tener un hijo. Y aquí fíjate que pasó lo de Abimelech y después sucede lo que dice que el Eterno había recordado a Sara conforme a lo que había dicho. Entonces no se entiende, eso es lo que dijimos que no hay un plazo, no hay las parashot no están según un orden cronológico. Hay que saberlo. Por lo tanto puede ser de que los que vinieron los ángeles podría ser que fue después. Puede ser de que lo de Abimelech fue mucho antes para poder entender también. ¿Qué? Sara concibió y dio a luz un hijo para Abraham en su vejez en el plazo que Dios le había hablado, que en el plazo fijo. ¿Qué? Dice el versículo, se refiere al plazo del cual había hablado y fijado cuando le dijo, en el plazo fijado volveré a ti. El ángel había dicho una marca
Había hecho una marca en la pared y le había dicho, cuando el sol llegue a esta marca, al año entrante, esta misma fecha, ella dará luz. Déjame ver. Abraham llamó Itzhak el nombre del hijo que le había nacido, que le había dado a luz Sarah. Abraham circuncidó a su hijo Itzhak a los 8 años de edad, como Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació su hijo Itzhak. Sarah dijo, Dios ha hecho alegría para mí. Todo lo que oiga esto, todo el que oiga esto, se alegrará por mí. Y dijo, ¿quién sino Dios habría dicho a Abraham que Sarah amamantaría hijos? Pues he dado a luz un hijo en su vejez. Se alegrará por mí. Esta frase significa se alegrará por mí. Y según su Midrash Agádico, esta alegría se debió a que junto con Sarah muchas mujeres estériles fueron recordadas y concibieron. En ese día también fueron curados muchos enfermos, muchos ruegos fueron respondidos junto con los de ella y hubo una gran alegría en el mundo. Esto explicaría por qué Sarah dijo que todos los que se enteraran se alegrarían. La alegría fue generada por la bendición colectiva que trajo el nacimiento de Isaac. ¿Qué? Donde dice que nace un niño, nace la bendición con él. Viene la bendición con él. También viene el Kikar Lejen con él, también dice los sabios. Viene Parnasá, nace un hijo, viene la Parnasá con él. El sustento viene con él también, junto. Pero, por eso la palabra es la misma gematria de la palabra Sahar. Que de por sí Brajá y Sahar tienen dos palabras iguales, que es la Reish y la Kaf. ¿Qué? Sahar tiene la palabra Zain. Brajá tiene la palabra Bet y Hei. Bet, Hei son 7, es Zain. También es Sahar. Sahar es Brajá. El Sahar trae Brajá al mundo. Hay que saber. Y de todas maneras también hay que entender aquí hay otro punto muy interesante y hay que saber lo que cuando los sabios, que a Kadosh Baruj Hu a veces, ¿qué hace a Kadosh Baruj Hu? A Kadosh Baruj Hu les trae eh, em, lo incomodidades, trae, por ejemplo, cosas, él hace que los sabios también, que la gente, los sadiquín, tengan cosas que ellos necesiten. Por ejemplo, ellos quieren tener un hijo. Entonces a Kadosh Baruj Hu no le da el hijo así por así. Primero porque le quiere dar una neshama muy grande, pero otra es ¿por qué? Porque hay muchas personas en la generación de él que no se merecen tener hijos. Y ellos también hacen plegarias, pero no son plegarias muy básicas y puede ser que no le respondan esa. Entonces, ¿qué hace Kadosh Baruj Hu? Que también le haga falta lo mismo al tzadik y él haga plegaria y la plegaria de él como es tan fuerte, esa plegaria hace que todas las plegarias suban, que suban a donde tienen que llegar para que sean respondidas. Y a través que a Kadosh Baruj Hu le da la salvación, le responde la tefilá al tzadik, automáticamente todos reciben también bendición gracias al tzadik. Eso es lo que quiere decir aquí. Eso es lo que quiere decir. Se alegrarán por mí. Por eso es tan importante que la persona está pegada a un tzadik, está pegada a un justo. Que a través del justo la persona también pueda recibir. Incluso que él no merezca recibir. Con todo y eso, a Kadosh Baruj Hu, por estar cerca del tzadik, por ser parte del tzadik, a Kadosh Baruj Hu le da salvación como vimos con Lot. Que Lot no se merecía, pero con todo y eso, para no hacer sufrir al tzadik, a Kadosh Baruj Hu salvó a Lot. ¿Quién? ¿Quién sino Dios habría dicho a Abraham? Dice Rashi, esta frase implica alabanza e importancia como diciendo, mire quién es Dios y hasta qué punto Él guarda su promesa. El santo bendito es, promete y cumple. Habría dicho que en este versículo la escritura modificó su estilo usual de expresión y no utilizó el término diver, de hablar, que luego de lo siguiente el valor numérico de la palabra 100, lo cual quiere decir que Isaac nació al término de los 100 años de edad de Abraham. Que Sara amamantaría hijos. ¿Y por qué dice hijos en plural? La respuesta es que el día del banquete las princesas trajeron a los hijos con ellas y Sara milagrosamente los amamantó. Pues la gente decía, en realidad Sara no dio a luz, sino que trajo del mercado un hijo abandonado. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué hizo Hashem? Vimos eso anteriormente, en uno de los audios anteriormente, que Dios hizo de que todas las mujeres no pudieran amamantar a los hijos y que todos tuvieran que dárselo a Sara y Sara amamantó a todos los hijos para que ellas se dieran cuenta que en verdad el hijo fue de ella,
Porque si el hijo no fuera de ella, como así como ellos dijeron que lo trajo del mercado, ¿cómo es posible que pueda amamantar a los hijos? Y ahí ellos se dieron cuenta que en verdad era hijo de ella. Ay, 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 Akadosh Baruj Hu, Makpid Meot. Tiene, tiene mucho cuidado con el cabot, con los honores al tzadik. Y el niño creció y se destetó, destetó al término de 24 meses, quiere decir aquí. ¿Qué? Esto implica que Sarah no lo destetó, sino que Yitzhak mismo dejó de beber la leche de su madre. Y la edad normal a la que un niño deja por sí mismo de beber la leche de su madre es a los 2 años, por lo normal. ¿Qué? Y Abraham hizo un gran banquete al día de que Yitzhak se destetó. Un gran banquete, la Torah lo llama gran banquete porque allí estaban las personalidades más grandes de la generación. Estaba Shem, estaba Eber, estaba Abimelech. Ahí dice también que incluso Nimrod estaba allí. Hasta tanto. Y Sara vio al hijo de la Mitzri, Agar, que ésta había dado a luz para Abraham divirtiéndose. Más de divirtiéndose. Dice Rashi, este contexto de este verbo implica idolatría. Su sentido es que es similar a lo que tiene el versículo que dice, y se levantaron para divertirse. Eso fue al día siguiente que hicieron el Geta Egel, el pecado al becerro de oro. También utiliza la palabra divertirse con respecto a la idolatría. Según otra explicación implica promiscuidad. En este caso su sentido sería similar al que tiene el versículo, se declara para divertirse conmigo, con referente a Yosef, que la mujer, cuando lo acusó, dice, mire, vino este esclavo hebreo para divertirse conmigo. ¿Qué? Lo acusó, obviamente, porque a la final no sucedió nada, pero ella quiso salir ilusa de lo que estaba sucediendo. Entonces lo culpó supuestamente como si él hubiera hecho algo. Otra explicación es que implica derramamiento de sangre. En este caso su sentido sería similar a lo que tiene el versículo que declara que los jóvenes se levantan y jueguen ante nosotros. En Shmuel 2:14 este pasaje que narra la lucha entre los jóvenes entre Avner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Tzuriah, que eran los dos eran. Avner era el Tzara Tzabá, era el ministro como el Ramatkal, por decirlo así, el Mefaket mayor de el general de las tropas de Shaul, y Joab, hijo de Tzuriah, era el general de las tropas de David, quienes lucharon entre sí como gladiadores para ver qué grupo era el más fuerte. ¿Okay? Y ahí se ve también. Entonces dicen los sabios en verdad que las tres cosas las hacía, las tres, eh, las tres transgresiones estas las hacía Ismael. No solamente una, las tres las hacía. Entonces ella dijo a Abraham, expulsa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no heredará junto con mi hijo, con Isaac. Y esto afligió mucho a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el muchacho y por tu sierva, en todo lo que Sará te diga, escucha su voz, ya que en Isaac tu descendencia será llamada tuya, y también al hijo de la sierva lo convertiré en nación, porque él es simiente tuya. Así pues Abraham madrugó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los entregó a Agar, lo puso sobre su hombro junto con el niño, y la despidió. Ella se fue y erró en el desierto de Beersheba. Vamos a ver hasta aquí, vamos a ver lo que dice Rashi, los comentaristas, junto con mi hijo. Que de la respuesta de Sarah, pues el hijo de esta sierva no heredará junto con mi hijo. Se aprende que Ismael peleaba con Isaac por la herencia paternal y decía, yo soy el primogénito y por ello tomaré el doble de la herencia. Y cuando salían al campo, Ismael solía tomar el arco y, pretendiendo que era una broma, lanzar flechas a Isaac, como se declara con respecto a él, como uno que se fatiga arrojando flechas y dice, ¿acaso no lo hago en broma? Qué interesante que así son todos la simiente de Ismael, lanzando flechas. Hoy en día ya no son flechas, sino son cohetes que lanzan. Igualito, salen igualito que el padre.
junto con mi hijo, con Isaac. Quería decir simplemente porque es mi hijo, aun si no fuese tan digno como de hecho es Isaac, o simplemente porque es tan moralmente digno como de hecho es Isaac, aun si no fuera mi hijo. En cualquiera de los dos casos, Ismael no es digno de heredar junto con Isaac. Con mayor razón entonces Ismael no heredará junto con mi hijo, con Isaac, que reúne ambas condiciones, el ser mi hijo y el ser digno de ser heredero. A causa de su hijo, Abraham se entristeció porque había oído que Ismael había seguido el mal camino. Esta es la interpretación midrashica, pero según su sentido simple de la frase, se entristeció porque Sara le decía que lo expulsara. O sea, las dos cosas, una y la otra. Por eso dice que fue una de las 10 pruebas que le colocaron a Abraham Avino, que le fue muy difícil. ¿Qué? Incluso que fuera su hijo. Cuando una persona, nosotros no entendemos, una persona que tuvo no, 100, 86 años hasta que tuvo un hijo, que fue Ismael, incluso que haya salido, se comportaba no bien y todo lo demás, con todo y eso es su hijo, y le costó hacer una cosa así con su hijo. No fue muy fácil sacarlo de su casa y escuchar la voz de Sarah. Era una prueba que él tenía de escuchar a Sarah. Por eso se le fue muy difícil, e incluso Dios tuvo que venir y decirle que escuchara la voz de Sarah, que ella tenía razón en lo que estaba diciendo. Escucha su voz, y aquí aprendemos que en la concerniente al espíritu de la profecía, Abraham era secundario ante Sarah. ¿Qué? Dios no le dijo a Abraham que escuchara las palabras de Sarah, sino la voz. Ello alude a la voz profética que salía de ella. Si a él, que era un profeta, Dios le dijo que escuchara la voz de ella, ello implica que su nivel de profecía era menor. Hay que entender lo que dice aquí porque es casi que muy difícil entender lo que dice Rashi. Y para eso vamos a traer al Hatán Sofer, que el Hatán Sofer dice una cosa muy interesante, que pregunta primero que todo, ¿cómo es posible que Sarah tenga un nivel más profético que Abraham? Ahora, y de por sí, Abraham era el que estudia Torah. El que estudia Torah tiene un nivel muy alto porque estudia Torah. Ela, de que en verdad lo que dice el Hatán Sofer es algo distinto, es que para que la persona pueda recibir la profecía, él tiene que prepararse para recibir la profecía. La profecía eso no es cualquiera ahí del shuk, del mercado, viene y a la Hashem le viene y le habla. No, eso solamente con Bilán, que ni siquiera tenía un nivel, y eso lo hizo por las naciones, pero no es así con los profetas de Israel y Abraham, Isaac, Jacob. Ellos tenían que prepararse, tener una preparación para poder recibir la profecía del Creador. Eso es tanto en la Kedushá, en la santidad, como santificarse a sí mismo, en la Tahará, de purificarse, en niveles, son niveles muy altos. Son niveles, la persona piensa que cualquier tonto hable el libro de los profetas y piensa que él ya entendió. Ni siquiera tiene un nivel, ni siquiera tiene nada. ¿Cómo es posible que va a entender lo que dijo el profeta? Profeta a niveles altísimos. Está hablando de metáforas, está hablando de cosas de niveles altos, en mundos superiores, cosas así, de otras cosas. Y tú quieres entenderle así por así, tomar las cosas literalmente. Es un error tan grande para nuestro pesar de que agarraron los escritos y cada quien habla y dice lo que quiere, como quiere y según su intelecto, como si él fuera de un nivel tan alto como para poder entender lo que está diciendo allí. Pero lo que dice el Hatán Sofer era que Sarai Menú tenía más tiempo para poderse preparar para recibir la nebuá. En eso ella era más grande que Abraham. Abraham en eso era secundaria a Sara. Por eso Sara tenía mucho, hasta su voz hablaba profecía y todo eso. Abraham era diferente porque Abraham no tenía mucho tiempo para prepararse. Abraham todo el tiempo corría aquí y allá, iba, acercaba gente y atendía a la gente y hacía, regresaba a la gente de Beteshuvá, que se arrepintieran, que recibieran el reinado de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Entonces él no tenía mucho tiempo para prepararse. Eso es lo que quiere decir de que era secundaria a Sara. Acá me vi a Hatán Sofer. Pan y odre de agua, pero no le dio ni plata ni oro, pues Abraham lo detestó por haber seguido el mal camino. Junto con el niño. Además, el pan de odre de agua
también el niño tuvo que poner sobre el hombro de ella, pues Sara le había echado el mal de ojo a Ismael, y a consecuencia de ello la fiebre lo atacó y las piernas no lo sostenían para andar. Vimos anteriormente Gamken que Sarai Menú también hizo lo mismo con referente al primer hijo que ella tenía y que también lo abortó. Por eso también. Ella se fue y erró. Erró en el sentido de que regresó a la idolatría de la casa de su padre. Eso es lo que quiere decir. Erró, contrasería. Quiere decir de que erró, no físicamente, sino que erró significa que deambuló en un rumbo de sentido espiritual de una forma distinta. Y se acabó el agua de odre, por lo que ella echó al niño bajo uno de los arbustos y fue y se sentó a lo lejos a una distancia de como un tiro de arco, pues dijo, no veré morir al niño, y se sentó aún más lejos y alzó su voz y lloró. Y se acabó el agua, pues los enfermos suelen beber mucho. A lo lejos significa aquí a lo lejos. De por sí, si ellos ya se iban y sabían lo que iban tenían que recorrer, ¿por qué Abraham vino le dio solamente una odre de agua? Le hubiera dado más. Era que Abraham vino, se dio cuenta que a través de eso, ahorita vamos a ver que Ismael hizo teshuvá, se arrepintió y hizo teshuvá. Entonces lo hizo a propósito para que ellos llegaran a una situación en la cual, como se dice, como cuando el doctor José Shalom le dice a la persona, ya no te queda nada, ya no te podemos ayudar. La persona que hace, alza los ojos al cielo y le pide a Shem. Eso es lo que hace, porque no le queda de otra. Ahí la persona donde llega automáticamente se conecta con Hashem en verdad. Antes empezó que el doctor le iba a ayudar, que la medicina le va a ayudar, que este le va a ayudar, el otro le puede ayudar. Cuando la persona piensa que otro o otra cosa o algo en lo más mínimo les puede ayudar, del cielo no lo ayudan. Pero cuando la persona sabe 100% de que ya nadie le puede ayudar, sino Dios lo puede ayudar y ahí se conecta y hace una plegaria como debe ser al Creador, es cuando lo ayudan. Por lo normal, si la persona entiende, obviamente. Como un tiro, dice Rashi, como dos tiros de arcos. La expresión alude al acto de arrojar flechas. ¿Okay? Sí, entonces dice aquí que fue a lo largo que ella se sentó. No vamos a traer todo lo que dice Rashi, pero porque trae versículos, de lo cual él explica lo que quiere decir, pero ya entendimos lo que dice allí también. Dice, y se sentó aún más lejos. La voz lloró. Dios escuchó la voz del muchacho, y un ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado la voz del muchacho en donde está. Y se sentó aún más lejos, puesto que Ismael estaba a punto de morir. Agar se alejó aún más. La voz del muchacho, de aquí se aprende que la plegaria al enfermo mismo es mejor que la de los demás, que la que los demás hacen por él, y es aceptada primero. De aquí vamos a entender también más adelante en Parashat Vayitze, donde Rachel y Menú le dice a Jacob que haga plegaria por ella. Sí, en el capítulo 30 y dice, viendo que Rachel no podía tener hijos, le dice a Jacob, le dijo, dame hijos, pues si no, muerta soy. De aquí se entiende que la persona, de aquí se estudia en el tratado de Nedarim, en la página 64, que el que no tiene hijos es casi como está en el mundo como muerto. Pues si no, muerta estoy. Pero si estaba viva, ¿cómo va a estar muerta? Así de ahí se aprende. Pero se encendió la ira de Jacob contra Rachel y dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios que retuvo de ti el fruto del vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilá. Quiere decir de que Jacob vino ya había tenido hijos. Y Rachel puso su confianza en Jacob. Ay, como Jacob es una persona muy tzadik, muy sé, él va a hacer una plegaria por mí y Hashem me va a responder. Jacob le enseña y le dice que no es así. No es así lo que tú piensas. No pongas tu confianza en un ser humano. No pongas la confianza en nadie. Pon la confianza solamente en el Creador. Y aparte de eso, tú eres la que tienes que hacer la plegaria, no yo. ¿Por qué? Porque mi plegaria no va a ser la misma plegaria como la tuya. Tú no tienes hijos. Yo sí tengo hijos. Ya me nacieron hijos. Por lo tanto, mi plegaria no va a ser tan fuerte como tu plegaria.
tú eres la que tiene que hacer plegaria. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, que cuando Jacob le enseña eso a Rachel, ¿sí? Cuando le enseña eso a Rachel, ahí vamos a ver de que más adelante dice, Dios recordó a Rachel, ahí mismo en el capítulo 30, 22, Dios recordó a Rachel y Dios escuchó sus ruegos y abrió su matriz. Escuchó sus ruegos, ¿sí? Escuchó las plegarias que le hacía, entendió lo que Jacob le había dicho. Aquí también, igualito. La plegaria del enfermo mismo es mejor todavía la que hace, de los demás hacen por él. ¿Por qué? Porque él es el que está enfermo, él es el que entiende, él es el que está sufriendo. La plegaria es mucho más fuerte que una persona que, que no está en el puesto de él. Muy interesante. Otro estudio muy importante de, 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 de cómo, de todo lo que, como dijimos anteriormente, de los secretos que hay en el mundo sobre lo que el creador ha creado, sobre cómo la persona se tiene que comportar en ciertos momentos, en ciertos aspectos, en ciertas cosas que le están sucediendo. En donde está. Esto quiere decir, dice Rashi, esto quiere decir que Ismael fue juzgado conforme a los actos que ahora hacía, pero no conforme a los actos que haría en el futuro, pues había ángeles celestiales que acusaban a Ismael diciendo, Señor del universo, aquel cuya descendencia hará morir a tus hijos de Set, tú le haces brotar una fuente. ¿Quién que le hizo una fuente? Pero él le respondió ahora que es, ¿cuál es el estado de él ahorita? ¿Justo o malvado? Le dijeron justo. Entonces él les dijo, yo le juzgo por sus actos presentes. A esto se refiere a la frase en donde está. Quiere decir en donde está, no en donde está físicamente, espiritualmente, quiere decir. ¿Y cuándo fue que los descendientes de Ismael mataron a los israelitas de Set? Cuando Nebuchadnezzar decidió al pueblo de Israel a Babel, como se declara el fardo profético de Arabia, vino a mí al que está sediento, tráiganle agua. Este versículo habla de cuando los israelitas fueron conducidos a Babel y pasaron cerca de los árabes. En esta ocasión los israelitas dijeron a los que le habían capturado, por favor, llévenos hacia donde los descendientes de nuestro tío Ismael, y ellos se apearán de nosotros. Como se declara allí mismo que habían caravanas de Danim. No debe leerse de Danim, sino de tíos, Dodim. Y los descendientes de Ismael salieron a su encuentro y les dieron carne, pescado salado y cantimploras infladas con aire. Los israelitas pensando que estaban llenas de agua, pero cuando las pusieron dentro de su boca y la abrieron, el aire que estaba dentro de las cantimploras entró a sus cuerpos y a causa de ello ellos murieron. ¿Qué tal? Eso es Ismael hoy en día. Eso es Ismael, ¿qué? Fíjate lo que es, por lo menos lo que sucede. Se le mandan comida, comida, comida y ellos cómo se comportan. Ese es el problema cuando uno piensa que lo que dicen los sabios, que está prohibido tener, tener misericordia con los Ahzarim, con las personas crueles. Prohibido. ¿Por qué? Porque pasa que a la final la persona va a ser cruel con los misericordiosos. Eso es lo que sucede hoy en día. Pero de aquí se aprende en el tratado de Rosh Hashanah, eso está en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 17, si mal no me equivoco, donde se aprende lo de Ismael, que Akadosh Baruj Hu juzga a la persona según cómo se encuentra hoy en día. Si Akadosh Baruj Hu juzgara a la persona según lo que él va a hacer en el futuro, hoy va boilano. Y se aprende precisamente de Ismael. Se aprende eso. Que Akadosh Baruj Hu no juzga a la persona por lo que va a hacer en un futuro, sino por lo que se encuentra hoy aquí. Pero obviamente que lo que él va a hacer en un futuro va a tener mucha influencia de lo que se le fue dictaminado en el juicio anteriormente. Eso también tiene que... No vamos a meternos mucho en eso porque eso también tiene mucho que ver. Para seguir aquí la parashá, porque la parashá está un poco larga. Dice, levántate, alza al muchacho y agarra tu mano de él, pues yo lo convertiré en una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y se acercó lleno al odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí vemos algo interesante, de que la persona a veces puede ser de que puede tener algo enfrente y no lo ve. Ella tenía en verdad el pozo de agua. No dice que Dios hizo un pozo para ella. No, el pozo ya estaba allí, ella solamente no lo podía ver.
Y dice, Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Eso es lo que dice David Amelech en Teilim. Habita, habita Niflaot Mitorateja, que le pide al Creador que le abra los ojos para ver las maravillas de la Torá. La persona puede estudiar, puede leer, pero no puede entender lo que está allí. Los sabios, el rey Salomón, los tanaítas, todos esos grandes, abrían la Torá y ellos no veían historias o cosas así, ellos veían los secretos que estaban allí, los saltos de palabras, las palabras de Hashem, esto, lo otro, todo lo que contenía, todos los códigos que estaban allá dentro de... Ellos veían otras cosas diferentes. Nosotros solamente estamos viendo lo simple y solamente lo que los sabios nos dan para poder entender. Rashi y todos los demás que traemos aquí para poder entender. Pero si no fuera por eso no entendiéramos nada, absolutamente nada. Dios estuvo con el muchacho y este creció, se sentó en el desierto y se convirtió en arquero. Como hoy en día, ¿qué? Todos son arqueros. Arqueros en aquellos días, hoy en día lanzan, como dijimos anteriormente, lanzando cohetes. Así era su papá, así terminan siendo todos. Este término designa a un lanzador de flechas con arco. Así dice. Se asentó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Mitzrayim. ¿Okay? Arquero dice aquí, porque designa un oficio. Designa un oficio también. Como dice, su hermano estará en todo, de la tierra de Mitzrayim, del mismo lugar donde ella había crecido, como se declara con respecto a la procedencia de Agar, y tenía una sierva Mitzri. Es como dice el proverbio popular, arroja un palo al aire y caerá sobre su raíz. Y sucedió que en este tiempo Abimelech y Pijol, jefe de su ejército, hablaron con Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Dios está contigo, ¿qué quiere decir? Le dijeron esto porque habían visto que Abraham había salido en paz de la región de Sedom, que había peleado contra los reyes y que estos habían caído en su mano, y que su esposa había sido recordada por Dios en su vejez a darle hijos. Viendo todo esto, obviamente, Hashem está con él. Y ahora júrame aquí por Dios que no me engañarás, ni a mí, ni a mi hijo, ni a ti, ni a mi nieto. Conforme a la bondad que hice contigo, harás conmigo. ¿Qué? De mi hijo, mi nieto, hasta aquí, la tercera generación, llega la piedad de un padre por su hijo, dice aquí. De aquí lo que dice él. ¿Qué hice contigo? Harás conmigo. Cuando te dije, he aquí que mi tierra está delante de ti, habita donde mejor te parezca, ¿qué? Eso es lo que quiere decir. Así como yo te dije también que mi tierra está para ti y todo lo demás, haz para mí también conforme a bondad, conforme a lo que yo te dije con la tierra en la que habitaste. Abraham dijo, yo juraré. Y Abraham discutió con Abimelech a causa del pozo de agua que había robado los siervos de Abimelech. Y Abimelech dijo, no sé quién hizo eso. Y ni tampoco tú me lo dijiste. Ni yo he oído nada de eso hasta hoy. Abraham discutió, aquí este verbo significa que discutió con él acerca de esto. ¿Okay? Tiene varias secciones, o sea, que lo reprendió, amonestar, demostrar. Pero en este caso ninguna de estas secciones cuadra con el versículo, ya que por respeto a la realeza, Abraham no hubiera aprendido a Abimelech que era un rey. Entonces Abraham tomó rebaños y reses y los entregó a Abimelech, y ambos hicieron un pacto. Y Abraham puso aparte 7 corderas de rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué son estas 7 corderas que pusiste aparte? Le dijo, porque estas 7 corderas tomarás de mi mano para que sea testimonio para mí de que yo cavé este pozo. Por eso llamó el nombre de ese lugar Beer Sheba, ¿okay? Pozo de 7, sería la traducción. ¿Okay? Porque allí ambos hicieron un juramento. Para mí esto quiere decir aquí, vamos a ver Rashi, testimonio. Este término está en el género femenino y significa testimonio, lo mismo que en el versículo, y este monumento será testigo. Que yo cavé este pozo, los pastores de Abimelech reñían por el pozo, y siendo nosotros los cavamos para dividir el conflicto, Abraham y Abimelech acordaron entre sí que al que se mostrara ante el pozo y las aguas ascendieran hacia él, a él le pertenecería. Y las aguas ascendieron hacia Abraham. Fíjate las cosas que yo veía en aquel tiempo, cómo era ese tipo de cosas, y Abimelech y todos ellos ni siquiera son capaces de hacer teshuvá. Eso fue lo que le dijo a ellos, ¿cómo es posible que
que ustedes vean todo lo que ven y todo lo que han visto y no son capaces de hacer teshuvá. Así le dirán a la persona, ¿cómo es posible que ustedes todo lo que vieron y todo lo que vieron y no se acercan a mí, no se acercan a Israel, no se convierten? Ustedes, Abalasman, Abimelech y Pijol, y todos ellos, no vieron, dice allí, que ellos vieron todo lo que había sucedido a Abraham, los milagros, todas las cosas que le habían sucedido. Y con todo eso, nosotros queremos hacer un pacto solamente contigo, nosotros sabemos que Shem está contigo, solamente que no, tú sabes, que no nos hagas nada de daño ni nada por el estilo, nosotros no te daremos daño ni nada por el estilo, pero eso sí, déjanos vivir como nosotros seguimos viviendo. Eso es así. Cuando la gente no quiere, no quiere. Quiere vivir su vida sin que le digan qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Hicieron un pacto en Beersheba y luego se levantaron Abimelech y Pijol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los Perishtim. Y Abraham plantó un albergue en Beersheba y proclamó allí en el nombre del Eterno, Dios del universo, y Abraham habitó muchos días en la tierra de los Perishtim. Un albergue, dice aquí, hay una diferencia entre opiniones entre Rab y Shmuel. Uno dijo que se trataba de un huerto en el cual se ofrecían frutos a los visitantes durante la comida. El otro afirmó que se trataba de un albergue para brindar hospitalidad a los visitantes, en el que había toda clase de frutos. ¿Qué? Quiere decir de que también las dos opiniones era lo que hacían. Eshel. Por eso dice Baita Eshel en hebreo. No hace Eshel. Eshel es Ogel, que es comida. Shin, que viene siendo Shtia, Ogel y comida y también bebida. Y Lamet es Lina. Lina es dormir allí, hospitalidad, lo que le daba también allí. Entonces allí, fíjate, en la palabra Eshel están las dos opiniones de tanto de Rav y Shmuel, los dos que lo dijeron. Y proclamó allí gracias a lo que Abraham hacía en este Eshel, ¿qué? En ese huerto, en ese albergue. El nombre del Santo bendito es, era llamado Dios de todo el universo. Después de comer y beber, Abraham le decía, bendigan a aquel que de lo suyo ustedes han comido. ¿Acaso piensan de que lo mío han comido? No, para nada, sino que ustedes han comido de aquel que habló y el mundo fue creado. Y así le decía a la gente, que hicieran el Birkat Amazon, antes después de comer, bendigan al Creador. Así fue, y regresaba la gente de Bechubá. Muchos días, es decir, más que los días que permaneció en Hebrón. En Hebrón estuvo 25 años y aquí estuvo 26 años. Pues cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años de edad y en ese mismo año llegó y se estableció en las planicies de Mambré, que ahí era Hebrón. Pues no hallamos versículo que indica que antes de llegar a este sitio se hubiera establecido en otro lugar, sino solamente allí, ya que en todos los demás sitios a los cuales se dirigió estaba como visitante, acampando un poco y luego continuando su camino, como se declara, Abraham pasó por la tierra, se trasladó de allí y había hambruna en la tierra, por lo que Abraham descendió a Mitzrayim. Y en cuanto a su viaje a Mitzrayim, allí no estuvo más de 3 meses, ya que de inmediato lo expulsó el faraón. Y después de eso está escrito que Abraham marchó según sus trayectos hasta que llegó y se estableció en la planicie de Mambré, que está en Hebrón, y allí permaneció hasta que Sedón fue destruida. E inmediatamente después vemos que Abraham viajó de allí y a causa de la vergüenza que sintió de lo que ocurrió con Lot y sus hijas, y se fue a la tierra de los Pilishtim. Y en ese entonces tenía 99 años de edad, pues el tercer día de la circuncisión lo visitaron los ángeles. Esto hace un total de 25 años desde que estuvo en Hebrón hasta que llegó a la tierra de los Pilishtim. Y aquí está escrito que permaneció muchos días, lo que realmente quiere decir más que los primeros días de Hebrón. O sea, que la palabra más quiere decir de que ahí estuvo más de lo que él estuvo en Hebrón. Puesto que la escritura no viene a ocultar las cosas, sino a explicarlas. Si, las, si, lo- si, las, si los días en la tierra de los filistinos hubiera sido más que lo de Hebrón, o en 2 o más años, lo hubiera especificado. Forzosamente, pues no son más que los primeros sino en un año, lo que equivale a 26 años. Inmediatamente después de este periodo, Abraham partió de allí y regresó a Hebrón, y en ese año precedió
en 12 años al sacrificio de Isaac. Así se explica en el Seder Olam, que es una antigua obra de la cronología bíblica. Bien, con esto hemos terminado el capítulo 21, Baruch Hashem, y para empezar el versículo 22, que el versículo 22 habla sobre la queda de Isaac, sacrificio de Isaac, Besat Hashem. Damos un día.